después de presentar esas resistencias en esos cinco apartados, esas ideas de Dios, esas 5 resistencias a una idea de Dios concreta, esas representaciones que van junto con esas ideas de Dios, que deforman y que no ayudan a la fe cristiana, André Faucon continúa su reflexión diciendo algo muy interesante que nos puede hacer pensar y ver cómo nosotros lo podemos usar aquí en nuestro contexto latinoamericano. Él dice que va a mostrar ahora en su reflexión cómo se ha convertido el continente europeo en general en una sociedad secularizada, laica y pluralista. ¿Ya? La transformación de muchos países europeos, una buena parte de los países europeos, sabemos que se han constituido de ser una sociedad, de sociedades religiosas, en general, globalmente. Europa se ha transformado en un continente, en una sociedad secularizada, laica y bastante pluralista. Ustedes saben que los grandes países católicos como España, por ejemplo, están en un proceso de secularización enorme, totalmente asustador. En Francia ha sucedido un tanto de lo mismo, a pesar de que la iglesia francesa también se conserva bastante fuerte. En Italia las cosas han cambiado, pero ni qué decir en Alemania, ni qué decir en los países del norte, que eran fundamentalmente protestantes, pero inclusive en esas sociedades más protestantes también ha habido ese proceso de secularización. Pues la sociedad europea en general se ha secularizado, es una sociedad laica, en separación del Estado y la Iglesia. Eso se lo entiende muy bien en México, desde hace años, ¿no? Ha habido una separación. Sabemos que en México es una sociedad laica y pluralista en muchos sentidos, a semejanza de lo que ha sucedido en Europa, pero hay una diferencia. Eso es compatible con toda América Latina. En América Latina, nuestra sociedad, a pesar de que está en proceso de secularización, sobre todo en las grandes ciudades, máximamente, conservamos todavía un talante religioso importante, ¿no? Gracias a las culturas originarias, sobre todo, ¿no? Que conservan el espíritu religioso. Pero a pesar de eso, es evidente y es algo inminente que estamos cada día más corriendo por los mismos caminos de secularización de Europa. Los caminos de secularización en Estados Unidos también han entrado fuertemente, aunque más parecido a lo de Latinoamérica, todavía Estados Unidos es una sociedad que conserva un talante religioso, ¿no? De fondo, en diferencia de Europa. Pero aquello que ha sucedido en Europa, que es un hecho innegable, nos puede prevenir de algunas cosas que están yendo de manera acelerada en lo que nosotros vivimos. Es evidente, la Ciudad de México, ahí se contrasta, pero con una aceleración impresionante de los procesos de secularización en las grandes metrópolis, pero no solamente, sino también en las ciudades medianas e incluso en las ciudades pequeñas. Entonces, haciendo esa advertencia de decir, no es exactamente lo mismo, por lo tanto, ustedes lo que escuchen lo reciben diciendo, hay una pequeña diferencia, no es tan así, pero nos sirve. Si miramos hacia atrás, nos podemos preguntar, junto con el autor, cuáles son las transformaciones profundas que han sucedido
en el continente europeo en el ámbito de lo religioso, porque esas transformaciones van a explicar las resistencias actuales con relación a la fe. Y en el continente europeo se han vivido como dos etapas en el proceso de secularización, y que nosotros yo creo que estamos viviendo la misma cosa en muchos lugares, aunque de manera más localizada, ¿no? En primer lugar, el primer proceso de secularización, la primera parte del proceso de secularización, se ha dado la secularización de la vida pública. Y acontece lo mismo por aquí también. Les voy a explicar. La secularización de la vida pública. Esa primera etapa ha sido la secularización de la sociedad. Esta secularización de la sociedad comenzó de manera clara y decisiva a finales del siglo XVIII, lo de la modernidad que hemos hablado, la ilustración, etc. Y todo eso comienza con la revolución democrática, la afirmación de los derechos del hombre, el desarrollo de las ciencias, la autonomía de la razón y de la razón filosófica. Y a diferencia de lo que sucedía antes, en esta nueva sociedad, que es producto de los tiempos modernos, la religión va a dejar de ser un marco de referencia determinante. Y en otras palabras, la sociedad moderna, podríamos decir, se ha emancipado de la tutela religiosa y de la tutela clerical. Pues la sociedad moderna no depende de la religión ni depende de la tutela clerical como antes era común, ¿no? Y en México eso ha sido fuerte. Eso lo han vivido muchos. Los más jóvenes no lo han sentido tanto, pero ahora eso es más suave, pero los que tienen más añitos han sentido aquello con más fuerza, ¿no? Entonces, en esa nueva sociedad pluralista, refiriéndonos a Europa sobre todo, la religión no es que desaparezca, pero la religión queda como relegada al libre consentimiento de la persona. La religión ya no tiene una importancia pública, sino que la religión ha relegado al libre consentimiento de cada persona, ¿no? Antes, cuando el cristianismo estaba presente y dominaba todos los ámbitos de la sociedad, alguien que nacía cristiano, pues en realidad era sinónimo de decir he nacido, y aquel que nacía moría así. Equivalente a nacer era nacer cristiano. Quien nacía era cristiano. Eso ha cambiado, lo vemos aquí también. Entonces la fe, sabemos, se transmitía culturalmente y era algo como evidente, y la doctrina pasaba pues de generación en generación, y la doctrina pasaba con el siguiente esquema. Te decían, debes hacer esto, hay que tal cosa, y está. Entonces hay que creer esto. Estas son las verdades que hay que creer, estos son los mandamientos que hay que cumplir, estos son los sacramentos que hay que recibir. Poco a poco, con la llegada de la modernidad, la sociedad transmite ya no la fe, sino lo que la sociedad transmite es la libertad religiosa de cada ciudadano. Entonces, en esa primera consecuencia de la secularización, mientras la sociedad se vuelve políticamente laica, la fe religiosa pasa a ser una elección libre de acuerdo a las convicciones personales. Por lo demás, el mismo cristianismo contribuyó a esa emancipación de la sociedad del dominio de lo religioso, ¿no? Es decir, el mismo cristianismo, la misma fe cristiana, ha sido el artífice
para que la sociedad se secularice, se independice, se vuelva autónoma de la dependencia religiosa o eclesial. Es decir, la misma fe cristiana ha contribuido a aquello. ¿Por qué? Porque la fe cristiana empuja y va en dirección de un humanismo evangélico, pero que busca eso. Es decir, la misma secularización en el fondo ha sido producto de la misma fe cristiana. Hay un sociólogo francés, agnóstico de hecho, muy interesante, se llama, el autor lo cita aquí, yo he leído aparte alguno de sus libros, se llama Marcel Gauchet, muy interesante porque hace un análisis de la sociedad, y desde el punto de vista de la religión, ¿no? Marcel Gauchet se escribe, Gauchet, Marcel Gauchet se pronuncia, ¿no? Este sociólogo de la religión dice que el cristianismo es la religión de la salida de la religión. O sea, el cristianismo se puede considerar como la religión que ha salido de la religión, que se ha liberado de la religión. Bueno, entonces hay una secularización de la vida pública. Esa es la primera secularización que ha vivido Europa y que de hecho en muchos países se ha vivido. Por ejemplo, el país paradigmático en América Latina a vivir esto de manera clara es el Uruguay, ¿no? Desde ese tiempo. Es una de las sociedades más laicas de América Latina, ¿no? Más secular, ¿no? Hay mucho en Argentina, pero en algunas ciudades del Brasil, pero globalmente mantenemos en América Latina ese carácter religioso que les digo que nos diferencia enormemente de Europa, ¿no? Ahí, eso que quede claro. Pero ha habido una segunda secularización, un segundo momento, que es la secularización de la vida privada. La secularización de la vida privada, ¿no? De otro lado, nosotros nos damos cuenta que en la actualidad hay una segunda etapa de esa secularización. No solamente se ha producido la secularización de la vida pública, sino también de la secularización, se ha producido la secularización de la vida privada. Es decir, hoy las personas, los que se alejan, estas personas se alejan de las formas y costumbres heredadas del cristianismo porque pues, son contrarias a sus aspiraciones o porque simplemente ya no están de acuerdo con esas formas o porque ya no tienen sentido para ellos o para ellas, ¿no? O simplemente porque no se comprenden por ser en buena parte pues, difíciles de leer, son ilegibles aquellas prácticas, ¿no? Y de hecho, en la actualidad vemos un distanciamiento, como hemos dicho antes, masivo de muchas personas de las instituciones religiosas, ¿no? De las iglesias, tanto de la iglesia católica como de la iglesia protestante. Vemos un masivo distanciamiento de las creencias y de las prácticas religiosas. Entonces los síntomas de la crisis son claros, son evidentes. Hay una disminución del número de personas practicantes, eso lo sabemos estadísticamente. Hay una disminución de los practicantes, que es diferente de los que tienen una religiosidad, no es lo mismo. Entonces una disminución de los practicantes, hay una disminución de los niños que son catequizados. Hay menos niños que son catequizados actualmente. Eso también se puede comprobar por estadísticas. Hay una disminución de las vocaciones al presbiterado, de las vocaciones sacerdotales. Y de hecho hay una crisis en esas vocaciones sacerdotales. Hay comunidades religiosas que están envejeciendo aceleradamente. Hay comunidades religiosas que simplemente van
desapareciendo porque ya no tiene gente, que se fusionan a otros institutos porque ya no tiene más posibilidad de continuar, no ha habido renovación. Los grupos religiosos han disminuido en la cantidad de miembros. Los movimientos, de otra parte, que eran masivos en la Iglesia Católica, han disminuido. Han comenzado a surgir movimientos alternativos, eso es verdad también, de otra parte, ¿no? Y en todas las familias de una tradición cristiana fuerte, en las familias de tradición cristiana, existen muchas personas que poco a poco han olvidado la fe de la familia y la fe de sus antepasados. Si cada uno piensa en su familia, por lo menos pasa en la mía, hay muchos que simplemente se han desconectado de la tradición cristiana. Y para esos que se han desconectado de la tradición cristiana, sin mucho discurso, simplemente lo han hecho y ya está. Para aquellos que se han distanciado de la tradición cristiana, las creencias y las prácticas cristianas se han ido convirtiendo en algo extraño, rarísimo. Yo recuerdo muchísimo que me marcó mucho el tiempo que yo estaba haciendo estudios al otro lado del charco, ¿no? Me fui a pasear a un museo y me acompañaba un amigo que yo lo había conocido estudiando un curso de lenguas, un curso de inglés hace muchos años, ¿no? Él se había criado desde pequeño en Francia, pero tenía una tradición más bien budista, entonces no era cristiano, pero claro, él había vivido desde pequeño en Francia, ¿no? Francia lo considera un país globalmente cristiano, católico, una cultura cristiana que circula. Entonces vamos al museo, entramos y claro, admirando las obras de arte, y me pregunto un cuadro, oye, ¿por qué siempre aparece una señora con un bebé en los brazos? A ver, no te entiendo lo que me estás preguntando. No, porque muchas veces hemos visto y siempre hay ese motivo. ¿Por qué se repite? ¿Qué significado tiene? Cuando pienso lo que él me estaba preguntando, él no había identificado que esos cuadros eran Nuestra Señora con Jesús en sus brazos. A mí me quedó marcado aquello, ¿será que es ignorancia? Claro, sabía que él no era cristiano, pero culturalmente él podría haber sabido aquello. Pero había desaparecido en él toda referencia religiosa, cristiana. O sea, no tenía la cultura para entender un cuadro de Nuestra Señora con el niño Jesús en brazos. Totalmente, o sea, había salido de raíz, no había nada. O sea que normalmente podría circular culturalmente, no digo dentro de los ámbitos cristianos, pero culturalmente, no sé, la televisión, la radio, la literatura, pero no, en este caso, o sea, nada. Y claro, yo me di cuenta y ahí lo comencé, no era una catequesis, pero era como una información que le daban, ¿no? Este cuadro está nativo, mira. Esto está sacado del Evangelio, esto tiene que ver con esto. Claro, y para él fue como un despertar a una cultura que él no conocía en el corazón de París, ¿no? Eso es un ejemplo. Entonces, han perdido muchos de nuestros familiares esas referencias a lo religioso, ¿no? Y ustedes ven que esos que se han apartado totalmente, claro, la cultura religiosa o la cultura cristiana que tienen es mínima, ya no entiende muchas cosas, no entiende muchas cosas. Y ahí hay muchos sociólogos de la religión que hablan, por ejemplo, una socióloga que también cita el autor,
una socióloga francesa, se llama Danielle Hervieux-Léger, Danielle Hervieux-Léger, así se escribe, habla de un tema que se refiere a eso que ha sucedido en el cristianismo, a una exculturación del cristianismo. El cristianismo ha sido exculturado, se lo ha sacado de la cultura en Europa. Eso es fuerte, ¿no? O sea, el cristianismo habría sufrido una exculturación, se lo ha botado, se lo ha sacado de la cultura. No es el caso de América Latina, porque todavía las referencias culturales son religiosas en sus países, mayormente, ¿no? Pero en esos grupos pequeños de aquellos familiares que se han apartado de la tradición cristiana, hay también una especie de exculturación de los contenidos cristianos. Eso que me pasó con ese amigo en el museo, ciertamente me pasaría a menor grado posiblemente con algunos de mis familiares que se han apartado completamente. Y de hecho yo lo constato en reuniones familiares. Una vez que te preguntan cosas que preguntando eso es nunca hizo catequesis, ¿no? Claro. O sea, preguntas totalmente, claro, uno se puede pensar y consentir, pero me pregunta eso. O sea, a veces no entiendo cómo es posible que me pregunte aquello. Es que, ¿qué ha sucedido? Que ha habido una exculturación de la cultura cristiana, en su caso. Cosas así. O sea, símbolos cristianos básicos no los entienden. O sea, obviamente no entienden lo que es un sacramento. No saben lo que es un sacramento. Obviamente oraciones cristianas no saben ninguno. Símbolos cristianos importantes no los entienden para nada, ¿no? Los tiempos litúrgicos, cero. Los colores litúrgicos, alguna vez los ven. ¿Qué sentido puede tener aquello para esa gente que ha salido aquí? O sea, no hay referencias simbólicas que puedan entrar en relación con la vida de ellos. Claro, todavía son minorías cerca de nosotros. Eso en Europa es mayoritario. Entonces, hay todo aquello. Es una religión, una salida de la religión, que limita hasta la más mínima huella que haya dejado en la cultura. O sea, se están apagando las huellas cristianas de la cultura de esa sociedad. Es como borrar, están sacándolo totalmente de la cosa del movimiento, ¿no? Eso es gravísimo. No estamos en ese punto aquí totalmente, pero ya tenemos señales. Bueno, entonces no se trata de que los cuestionamientos por el sentido de la vida y de los acontecimientos ni de las aspiraciones espirituales hayan desaparecido, ¿no? Esa gente que se ha apartado de la cultura cristiana, que ha salido, que el cristianismo ha sido esculturado de sus vidas y de la sociedad, no es que deje de entrar en procesos de búsqueda de carácter espiritual. Aquellos que no tienen referencias cristianas, curiosamente, entran en procesos de búsqueda. No es medio contradictorio en el cristianismo y están ansiosos por saborear algo diferente. O sea, tienen ansias espirituales, tienen aspiraciones espirituales. Eso está todavía presente, no ha desaparecido. Pero
se puede decir que el mundo se ha hecho más complejo y muchas veces, claro, en esas búsquedas y esas aspiraciones espirituales comienzan a aparecer amalgamas de creencias y itinerarios religiosos cada vez más extraños y singulares, ¿no? Unas mezclas, unas mezcolanzas medio así complejas, ¿no? Que entran todos los ingredientes posibles, ¿no? Semejantes a la receta del mole poblano, ¿no? Hay cosas dulces y saladas, ¿no? Hay amalgamas difíciles de entender, se nos escapan de las manos, ¿no? Y en ese contexto, claro, las representaciones de la fe cristiana que permanecen en la conciencia, aquellas representaciones de la fe cristiana que permanecen en la conciencia, que a menudo son bastante deficientes, o fragmentarias, o caóticas y parciales, están ahí. Y lo que permanece es aquello que está medio deformado. Entonces esas representaciones no permiten que la fe cristiana sea considerada como algo digno de acercarse, como algo asequible y como algo deseable. Porque las representaciones que han quedado, esas huellas, esas pocas huellas que han quedado por ahí, conservan representaciones deficientes de la fe cristiana. Por tanto, el cristianismo que está presente todavía no es más un cristianismo deseable. No abre más el apetito de nadie. Porque lo que ha quedado son aquellas representaciones erróneas. Entonces, incluso a veces esas representaciones pueden transformar el cristianismo en una religión odiosa. No solamente que no abre el apetito, sino que inclusive ha hecho del cristianismo una religión odiosa. Y sin contar todo el desarrollo de las ciencias, la formación en el espíritu crítico de las personas, en la exigencia de los derechos humanos, en el ambiente plural, la autonomía creciente de la persona, son aquellos factores culturales que han ido creciendo y que cada vez crecen más, ¿no? Y que en sí todos esos desarrollos nuevos de la sociedad y de la cultura, claro, no se oponen en principio a la fe cristiana, pero teniendo esas representaciones que han quedado por ahí, para aquellos que se han alejado, muchas veces se vuelven problemáticos y cuestionan la propia fe cristiana y la problematizan. Y todo aquello que se ha quedado como formas heredadas de un cristianismo del pasado, estamos viendo y asistiendo a aquello que se llama el quiebre o la ruptura de la transmisión de la fe. La fe ya no pasa. Ha habido un quiebre, un vacío. Entonces, no podemos pasar, porque hay eso, ¿no? En esos contextos, ¿no? Claro, porque hay cosas que chocan, hay cosas que se tornan como contradictorias, ¿no? Hay personas que, habiendo desarrollado la sensibilidad de la pluralidad, del respeto de los derechos humanos, etc., por ejemplo, cuando se les presenta el cristianismo y que tienen todavía esas representaciones o prácticas actuales que todavía las mantenemos, ¿no? Para muchas personas que han salido y que no tienen más referencias, cuando ven y analizan desde sus categorías lo que hacemos en el cristianismo, lo ven como algo totalmente anacrónico, donde no se respetan los derechos humanos, por ejemplo. ¿Por qué solamente los hombres tienen poder de decisión en la iglesia? Es una cosa que llama la atención a los que han salido desde fuera. Claro, están dentro de esa nueva comprensión y no tienen la capacidad para
para comprender lo que sucede. ¿Por qué? O no entiende, por ejemplo, que solamente puedan haber sacerdotes varones, ¿no? Porque están en otro esquema. Eso les resulta extraño. No tiene el conocimiento. Pero eso es lo que está sucediendo, porque claro, es el extrañamiento. ¿No? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y todo eso va a provocar, claro, una pregunta fundamental, es decir, ¿qué es lo que hacemos? Eso va a continuar en ese ritmo en la sociedad. Entonces, ¿qué le toca al cristianismo? ¿Cómo hacer? Simplemente decir, bueno, pues ya es un problema, si quieren, se quedan ahí, nosotros continuamos con lo que hacemos, que nos interesa de lo que está sucediendo, ¿no? Al final es nuestra fe, etcétera, ¿no? Serían como actitudes, ¿no? ¿Cómo vamos a compatibilizar aquello que está sucediendo, que es problemático, y cómo vamos a hacer? Entonces ahora, si tendríamos que presentar al cristianismo, si tendríamos que presentar a la fe cristiana, ¿cómo decirle? No, ustedes están entendiendo mal. No es eso. Es la impresión que tienen de nosotros. Pero ¿cómo decirles eso? ¿Cuál sería la misión necesaria para poder pasar y superar aquel quiebre? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué misión, qué espiritualidad, qué pastoral, etcétera? Ahí vienen las preguntas, ¿no? Los interrogantes. Entonces, ¿qué? Estaríamos diciendo que estamos en un callejón sin salida, que no tenemos nada que hacer. Ciertamente no. No podemos quedarnos en esa observación, es decir, se nos acabó. El cristianismo está destinado a desaparecer. Sería algo erróneo pensar así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La propuesta es decir, ese tiempo de dificultad, por lo menos como aparece en Europa, y se va manifestando en algunas sociedades más cercanas a nosotros, lo vamos a ver el conjunto de esas cosas como un tiempo de oportunidad. Como una oportunidad para el anuncio de la buena noticia. No como algo trágico, sino como una oportunidad. Ese tiempo de crisis lo vamos a ver como tiempo oportuno para poder comenzar. Pero necesitamos echarle cabeza y echarle corazón, porque el desafío es enorme. Entonces podríamos decir que ese tiempo de crisis, de dificultad, es un tiempo de promesa. Tenemos que salir con una visión positiva, esperanzada, ¿no? Ese tiempo de crisis que es real y que nos está tocando ya, se ha de transformar en un tiempo de promesa. No podemos quedarnos diciendo simplemente un tiempo de crisis. Entonces el cristianismo, a pesar de atravesar ese momento de profunda crisis, de un mundo que se aleja y otro que se acerca, nosotros nos situamos como entre dos orillas, entre dos aguas. Una forma de cristianismo que parece ser que está muriendo y una forma de cristianismo que comienza a aparecer. Una forma de cristianismo que está en declive, está declinando, y una forma de cristianismo que comienza a aparecer, que comienza a nacer, ¿no? Y esas situaciones de crisis pues podrían ser ciertamente momentos de muerte, ¿no? De declive, ir hacia abajo, pero esos mismos momentos de crisis podrían ser momentos de creatividad, momentos de inventiva, momentos en los que surge lo nuevo y que se produce
ideas y reconstrucciones prometedoras. ¿Por qué damos lugar a la creatividad? Damos lugar a aquello que puede ser rehecho, reinventado de alguna manera. Y desde ese punto de vista, la crisis, pues en el fondo, es un tipo de gracia. Es un tiempo de gracia. Ese tiempo de crisis puede ser un tiempo fecundo, un tiempo que puede generar, que puede ayudarnos a tornar fecunda nuevamente nuestra iglesia. Un tiempo de creatividad. Y puede traernos sorpresas. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se va a renovar? Entonces, uno nota, por ejemplo, en la iglesia europea, varios signos de esa transformación, varios signos de vitalidad. ¿Por qué? Porque están en ese tiempo de crisis y se ven obligados a reformular cosas. En Europa ha comenzado a aumentar el número de catecúmenos, de adultos que se preparan para recibir el bautismo. Es un dato nuevo. No hay niños que se bautizan, pero hay aumento de catecúmenos. Aumento de bautizo de adultos. Hay una multiplicación de los espacios de formación teológica, cada vez más centros de formación teológica, más centros de formación pastoral, más centros de formación para los laicos, de manera seria. Hay proyectos de catequesis totalmente renovados y formidables. Hay una real democratización de las comunidades locales, de las parroquias. El modo como se organizan las parroquias es envidiable en muchos lugares, donde realmente hay una horizontalidad, donde el párroco ya no es el rey, ¿no? Donde el párroco es el párroco. Y donde el trabajo de los laicos y el compromiso de los laicos tiene un lugar, ¿no? Y especialmente el lugar que se da a las mujeres en todo el trabajo de las comunidades eclesiales es fundamental, ¿no? Las tareas ministeriales se han subido, tienen más importancia. Hay nuevas iniciativas en los medios de comunicación. Hay grandes concentraciones, ¿no? Donde hay jóvenes que se implican, etc. Y todo eso se está viviendo más allá de la crisis de ese momento. Entonces, en el fondo, la crisis obliga a reinventar, a ser creativos, ¿no? A abrirse, es decir, que el corazón comienza a movilizarse nuevamente. Y todo el cuerpo eclesial le echa corazón y mente para renovarse. O sea, catequesis y todos esos documentos de los obispos hay algunos que son muy bellos, ¿no? Que han suscitado, que han influido en muchos lugares del mundo. Es decir, a pesar de ese mundo contemporáneo que tiene ese cierto recelo ante la fe cristiana y a la vida eclesial, en medio de esa crisis cultural que se atraviesa, hay y aparecen recursos muy prometedores. Todo eso aparece y es posible, probablemente, que se pueda vencer, que se pueda hacer frente a todos aquellos estereotipos que circulan. Sí, padre, otro de los signos que hemos experimentado nosotros en El Salvador es que ha crecido el voluntariado. En el caso de españoles, en el 2001 sufrimos en El Salvador 2 terremotos. Llegaron jóvenes españoles a ayudar en la reconstrucción y la figura que les atrajo fue la de Monseñor Romero, aunque ellos incluso llegaban a misa y no sabían qué eran, pero estaban con la gente reconstruyendo viviendas, ayudando, etc. Entonces
hay un signo, podemos decir, que sienten esa sensibilidad hacia el dolor, el sufrimiento de otra gente. Y creo que hay expresiones en el mundo de esto también. Bueno, son diversos signos que vamos, pero lo que ahora estaba comentando es lo que el autor veía como signos en Europa, ¿no? Es donde está en plena crisis, comienzan a surgir flores, ¿no? En medio de esa situación desértica, comienzan a surgir flores, que nos hacen intuir que las cosas pueden cambiar y podemos contribuir a que nazca ese cristianismo, un cristianismo totalmente renovado, diferente, ¿no? Y sin duda es un signo de la vitalidad de la Iglesia europea en muchos momentos, que se está renovando, la existencia de lo que tú dices, ¿no? Del envío de voluntarios. Digo, claro, si hay voluntarios que están dispuestos, es porque hay una sensibilidad cristiana que se ha ido formando y creciendo, ¿no? Lo cual no constatamos. Por ejemplo, es difícil las organizaciones de voluntarios latinoamericanas, que las hay y muy buenas, y hay muchos. No es tan evidente conseguir voluntarios dentro de América Latina. Es más complicado. Hay, y de calidad excelente. Hay una circulación entre nuestros países. Yo conocí varios mexicanos que han ido a Bolivia. Gente de primerísimo. Pero más bien son casos raros, no es de lo más común. O sea, yo creo que son como signos que anuncian una esperanza o no la dejan perder, por lo menos, ¿no? Pero en todos esos temas religiosos o interreligiosos que aparecen en los medios de comunicación, claro, podemos tener una certeza. Toda cultura, no importa cuál sea, es capaz de ser evangelizada. Por eso no podemos perder la esperanza. Toda cultura puede ser evangelizada. Y por eso, en nuestra situación cultural, en la situación cultural europea, la disposición que tengamos para volver a escuchar el Evangelio, la disposición que tengamos para volver a escuchar el Evangelio de una manera nueva está siempre presente. ¿Cuál va a ser la disposición que tenemos hoy nosotros en nuestra sociedad o en la sociedad europea de volver a escuchar el Evangelio? Ese es el desafío. ¿Cómo podemos volver a escuchar hoy día el Evangelio? De una manera diferente. Y claro, esa disposición para volver a escuchar el Evangelio no se puede medir simplemente por estadísticas o por estadísticas de participación dominical en las misas, ¿no? Pero lo que podemos ver es que algo está aflorando cada día, algo aparece cada día, algo brota cada día en conversaciones, en los intercambios de ideas, en las teologías que se van produciendo. Aparece, frente a ese desafío, aparece una idea de porvenir, una idea de nuevas posibilidades que podemos descubrir en la fe cristiana, nuevas posibilidades de la fe cristiana que vaya más allá de las representaciones erróneas y que vaya más allá de los estereotipos que se nos han vehiculado o que están presentes, más allá de aquellas representaciones que nos hacen mal, que nos hacen daño, como una opción pues más bien que aparece, pero una opción sana, que aparece siendo una opción llena de valor, de sentido, que sea una opción buena y una opción deseable para poder vivir con dignidad. Ante todo eso, claro, siempre van a haber resistencias a la fe. Resistencias a la fe. ¿Cómo estamos en la hora? ¿Me has hecho una? A la 1 paramos, ¿sí? ¿O qué? No, todavía faltaba porque me has desorientado.
Bueno, entonces, vean, aquello que ustedes podrían tener la impresión de ser algo súper trágico y decir, bueno, parece que estamos condenados a desaparecer o del otro lado ya están desapareciendo, no, algo está surgiendo. Pero siempre permanecen unas resistencias a la fe. Pero todo eso podría ser interpretado positivamente como un camino de maduración. Un camino de maduración. Hay resistencias a la fe, pero eso puede ser un camino de maduración. Y en esa línea se podría afirmar que esas 5 resistencias relativas a la fe que hemos hablado antes, ¿no? A pesar de su dureza, no se puede interpretar como un rechazo a Dios, sino más bien como el paso a una era cultural en la que la fe ya no sea considerada como algo evidente, en la que la fe pase a ser una opción reflexionada que implique un auténtico cuestionamiento y un tiempo necesario y que requiera un acompañamiento y una maduración. Uno de nuestros déficits de nuestra iglesia latinoamericana es que posiblemente no acompañamos en la maduración de la fe, o acompañamos poco, o no acompañamos lo suficiente. Claro, no es fácil hacer aquello, pero probablemente sea una de las causas, ¿no? O de las razones. Porque ya no estamos en periodo en que todo el mundo estaba en la misma sociedad, en tiempos de cristiandad, ¿no? En que la fe cristiana pues estaba siempre presente, ¿ya no? Entonces tendríamos que comenzar a buscar nuevos recursos, nuevas maneras de evangelizar, nuevas maneras de entrar en los caminos de la misión. Hay un poco de desorientación, de perplejidad, como les he dicho ayer, ¿no? Esta mañana, ¿no? Pero parece ser que coincide ese momento de perplejidad, ¿no? Coincide con el momento de perplejidad que se instauró cuando el Señor muere en la cruz. Los discípulos están desorientados, tristes, no saben qué van a hacer. Se reúnen, aparece el Señor, están así, no saben dónde dirigirse, aparece Tomás, que no estaba presente al principio, que no cree, duda, es el momento de la duda. Los discípulos que caminan hacia Emaús están desorientados, dicen, nosotros que creíamos que... Entonces, es el momento bastante semejante a aquel en el que estamos ahora. Y lo curioso es que todo va a dar una vuelta, va a dar un vuelco. Y ese vuelco se produce en la mañana de Pascua. La mañana de Pascua. Todo cambia. En esa mañana de Pascua la fe no es evidente. Aquella María que va al sepulcro no es fácil porque se encuentra con el sepulcro vacío, está triste. No es fácil para Tomás, que no estaba ahí, creer. No es fácil para los discípulos de Emaús, ¿no? Pero poco a poco lo que nos muestra esos trozos del Evangelio es que la fe en Jesucristo resucitado surge de la duda y tuvo que superar todo el conjunto de resistencias. ¿De dónde surge la fe en el resucitado? Precisamente el lugar del surgimiento de esa fe en el resucitado es ese espacio de la duda. Entonces, de esa manera podríamos pensar la fe cristiana en este momento, sobre todo en Europa, pero también aquí,
a partir de lo que hemos hablado, ¿no?, nuestros desafíos concretos que tenemos, nuestra fe cristiana vuelve a encontrarse en esa época en una situación del comienzo, en su situación primitiva, en una situación en la cual la fe no es de ningún modo evidente, dado pues lo difícil de su anuncio. En ese momento de la cruz, de la tristeza de los discípulos, el anuncio no es evidente, la misión no es evidente. Y en ese sentido, todas las resistencias que hemos ido hablando, todas esas deformaciones a la fe, pues que están presentes, podrían ayudarnos a continuar, porque nos van a ayudar a superar ciertos obstáculos, ¿no? Y no podemos simplemente diabolizar esas deformaciones. Nos dicen, eso es terrible, vamos a satanizar todo aquello, ¿no? No se trata de eso, porque sería muy injusto, como lo que les decía, sobre la prudencia, ¿no? Pero necesitamos no quedarnos en el mismo lugar y repensar esa fe cristiana a partir de esa duda, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que tenemos que buscar es que cómo podemos hacer de esa fe complicada, con imágenes complicadas, con imaginarios, con representaciones complicadas, etc. ¿Cómo podemos tornarla una fe madura, una fe equilibrada, una fe adulta, una fe que vaya siendo purificada de los elementos que no honran la grandeza de Dios ni la divinidad del ser humano? Y desde este punto de vista, pues todas esas resistencias, incluso aquellas resistencias que están muy presentes en nuestro medio, podrían ser un camino para redescubrir al Dios de Jesús, redescubrir un camino de acceso al Dios de Jesús. Y por eso, en el universo, en el conjunto del espacio de esas búsquedas que a veces las hacemos a ciegas, o que muchos de nuestros contemporáneos parece que van con los ojos vendados, ¿no?, porque no consiguen encontrar, van como a tientas, ¿no?, buscando, podemos tal vez afirmar que pues Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Lo que aparece en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos 17, 27. Puntualísimo, ¿no? Entonces, es una afirmación de fe que podemos mantener hoy, que no la podemos renunciar, porque Dios está cerca de nosotros, incluso o precisamente en estas dificultades, ¿no?, en esas dificultades. Y aquí el autor retoma una frase de otro autor belga, de Adolphe Guéchet, que retoma y trabaja muchísimo. Dice, ¿no?, en todo eso el hombre es lo siguiente, es una frase en latín, la traducimos inmediatamente: homo capax Dei, que se traduce: el hombre es capaz, el ser humano es capaz de Dios. Si el hombre es capaz de Dios, que hayan las crisis, vamos a volver. Porque finalmente parece ser que tenemos una indicación. Todo recomienza ¿dónde? Esa mañana de Pascua, pero el Señor les da una indicación finalmente a los que lo van encontrando, a los que van encontrándose con el resucitado, y les da una instrucción a los discípulos para todo comenzar, para todo iniciar. ¿Cuál es la indicación? Él va adelante en el camino a Galilea, les dice: ahí me verán. Les da cita en Galilea. ¿Qué significa eso? Necesitamos cambiar de lugar, desplazarnos, para poder iniciar la fe.
Entonces, en el fondo, lo que nosotros necesitamos para esa espiritualidad misionera, para repensar, necesitamos volver o desplazarnos hacia Galilea. ¿Por qué? Porque ahí lo vamos a encontrar al Señor. Entonces vamos a ver más adelante qué significa ese desplazarse para Galilea.